Amén. Si es para Cristo, tiene que ser más fuerte. Amén. Gloria a Dios. Vamos a tener que entrenar nuestros brazos, nuestras palmas. Amén. Para darle un aplauso mucho más fuerte a nuestro Dios. Amén. Aquel que se lo merece. Amén. Es el que nos bendice. Él es el que nos ama. Él es el que nos cuida. ¿No tiene que ser más fuerte el aplauso para Él? Amén. Gloria a Dios. Él es nuestro Dios. Él es poderoso. Él es el mismo ayer y hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Y a ese mismo Dios que estuvimos alabando, amén, que estuvimos contando sus maravillas, las grandezas que Él hace en nuestra vida, amén. A ese Dios al que tenemos mucho que agradecerle, ese mismo Dios nos quiere hablar por medio de su palabra, amén. Y tenemos que estar atentos para escuchar qué es lo que Él tiene para nosotros, porque las palabras que vienen de parte de nuestro Dios son vida para nosotros, amén. Son alimento, debemos alimentarnos de esa palabra y ponerla por obra, amén. Así que le invito a que abra su Biblia en San Juan. ¿Cuántos son hijos de Dios? Poquitos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Por ahí no se escuchó. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Cuántos están en los planes de Dios? Amén. San Juan. XVI. Amén. Versículo 33. Muy conocido. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¿Lo tienen? Amén. En estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti porque tú eres poderoso, tú eres bueno. Y en este momento, Señor, hemos abierto tu palabra una vez más y queremos que tú nos hables, Padre, y que nuestros oídos puedan estar atentos a lo que tú tienes para nosotros. Tú quieres guiarnos, tú quieres corregirnos, Señor, por medio de tu palabra. Quieres traer sobre nosotros renuevo, Señor, para nuestro entendimiento. Y te pedimos que nos ayudes a estar atentos a lo que tú tienes para nosotros, porque en tu palabra hay bendición para cada uno de nosotros. En tu palabra hay renuevo, en tu palabra hay un cambio, en tu palabra hay lo que necesitamos, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Una palabra muy conocida. Puede recibir su asiento. Póngase cómodo. Amén. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Nosotros vivimos en este mundo. Amén. Este mundo que es un mundo que está corrompido por la maldad y que está gobernado por el príncipe de este mundo, amén, que es Satanás el diablo. Entonces todo lo que hay en este mundo y cómo se maneja este mundo y el sistema de este mundo, no puede haber nada bueno para nosotros, para los hijos de Dios, pero habitamos en este mundo, amén. Entonces es un desafío día a día que podamos vivir en este mundo y permanecer en santidad y permanecer en victoria, amén. Jesús le decía acá, yo he vencido al mundo. Amén. Dice, estas cosas os hablo para que en mí tengáis paz. ¿Qué nos quiere decir? Que tenemos que estar seguros, que tenemos que estar confiados, que tenemos que estar tranquilos, que podemos también nosotros vencer al mundo si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero para eso es necesario que tengamos ciertos puntos en cuenta. Amén. Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. Amén. Y dice, tendréis aflicción. No va a ser todo sencillo, no va a ser todo fácil. Amén. Vamos a tener dificultades. Amén. Hemos decidido seguir a Cristo y este mundo no ha decidido seguir a Cristo. Amén. Entonces ya va a haber una contradicción
ya va a haber una división de pensamientos y ya va a haber una división en el sentido de cómo se conduce este mundo y cómo nos tenemos que conducir nosotros. ¿Amén? ¿Amén? Entonces es necesario que tengamos en claro que tenemos que estar firmes y permanecer firmes en muchas cosas. ¿Amén? Y de eso vamos a hablar un poquito hoy. En el mismo libro, San Juan, el capítulo 15 también, perdón, el capítulo 15, el versículo 18, dice el 15-18, el mundo os aborrecerá. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Amén. Y dice el 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Amén. Jesucristo acá nos da un ejemplo y nos dice que nosotros no somos mayor que Él. Amén. Somos siervos de Él, somos discípulos de Él. Amén. Él es el buen maestro. Entonces, si a Él lo aborreció este mundo, a nosotros también. Amén. Dice que si nosotros fuéramos de este mundo, el mundo nos amaría. Amén. Pero no somos de este mundo, fuimos elegidos por el Señor. Tuvimos ese privilegio de ser seleccionados, amén. De que esa venda que había en nuestros ojos, esa venda que había en nuestra mente, que no nos dejaba entender las cosas que eran de nuestro Dios, amén. Entender los propósitos, los planes que nuestro Dios tenía. Eso Jesucristo lo quitó, amén. Y hoy tenemos el privilegio de caminar como hijos de Dios, amén. Pero dice que el mundo nos va a aborrecer, amén. Y suena medio feo, suena fuerte, ¿no? Pero dice que nosotros si fuésemos de este mundo, amén, nos amaría el mundo. Pero nos aborrece porque nosotros debemos ser luz. Y este mundo está reinado por tinieblas, amén. Este mundo está entenebrecido. Y nosotros tenemos que ser luz. Tenemos que permanecer siendo luz, amén. Y así como aborrecieron a nuestro Señor, también nos van a aborrecer a nosotros, amén. Si Él, que siendo era el Hijo de Dios, amén, vino a esta tierra y lo aborrecieron, lo despreciaron, le dieron la espalda, ¿cuánto más a nosotros que somos hijos de Dios? Amén. Y caminamos según la voluntad de nuestro Padre. Amén. ¿Es así? Debemos caminar según la voluntad de nuestro Dios, según lo que Él tiene para nosotros. Debemos estar encaminados con sus propósitos, porque ahí es donde Dios nos va a respaldar, ahí es donde Dios nos va a cuidar, ahí es donde su Espíritu Santo va a interceder por nosotros y va a obrar por nosotros también, y nos va a guiar cada día a toda verdad, amén, para que podamos limpiar nuestra vida, para que podamos limpiar nuestra mente, para que podamos limpiar nuestro corazón de estas cosas que hay en el mundo que día a día nos bombardean para que nosotros tomemos algo de lo que hay en este mundo, amén. Así que la palabra de Dios nos aclaraba que si a Jesucristo lo aborrecieron, a nosotros también. Amén. Eso tenemos que tenerlo bien en claro. No nos podemos sentir como pez en el agua en este mundo. Amén. Si bien debemos estar en este mundo, porque hay muchas personas que se están perdiendo, porque hay muchas personas que necesitan a Cristo como nosotros necesitamos también en algún momento que Cristo nos rescate, y Cristo nos rescató. Nosotros también debemos llevar palabra y ejemplo, testimonio de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas para los demás. Amén. Para aquellos que están presos en el delito, en el pecado, aquellos que están presos en un vicio, aquellos que están presos en la delincuencia, amén, aquellos que están en un hospital a punto de perder su vida, aquellos que creen que tienen todo, pero si no tienen a Cristo en su vida no tienen nada, amén. Como nosotros andábamos antes, pero fuimos elegidos por el Señor. No elegidos solamente para que nosotros nos salvemos, sino también para que podamos servir a Dios
y ser un canal de bendición para muchas otras personas. Amén. Así que no debemos ser egoístas ni limitarnos a nosotros mismos, sino cada día perfeccionarnos para que Dios nos pueda usar. Amén. Limpiarnos cada día más, prepararnos cada día más, capacitarnos cada día más, para que la luz de Cristo pueda resplandecer en nuestra vida. Amén. Y dice la palabra que si a Cristo lo han perseguido, también a nosotros vamos a ser perseguidos. Y si usted ve en este mundo, hay muchos países que hay libertad de expresión, que hay libertad de religiones, cada uno puede congregarse en un lugar y tener un credo, y es respetado hasta cierto punto, pero hay lugares que no, que hay lugares que son perseguidos, que la palabra de Dios es perseguida y que los hijos de Dios son perseguidos. Amén. ¿Y se cumple o no se cumple lo que Cristo dice en su palabra? Amén. Que si a Él lo han perseguido, a nosotros también nos van a perseguir. Amén. Así que tenemos la libertad y el privilegio de poder estar en esta nación argentina. Amén. Y tener la libertad de poder congregarnos, tener un horario, tener un lugar donde poder hablar la palabra de Dios, contar los testimonios de lo que Dios hace en nuestras vidas, rendir alabanza a nuestro Dios, juntarnos para orar. Y eso es un privilegio, es un regalo que nuestro Dios nos está dando y nos está permitiendo que podamos vivir y que lo debemos aprovechar. Amén. Tenemos que aprovechar todo lo que nuestro Dios nos da. Tenemos que aprovechar el tiempo. Amén. ¿El tiempo se puede comprar? No. Las cosas que pasan, las cosas que pasaron, si las dejamos pasar, pasaron. Porque el tiempo no se puede recuperar. Amén. El tiempo es lo más valioso que puede haber, es el tiempo. Amén. Tiempo para que uno cuide su salud, tiempo para que uno estudie, se perfeccione, tiempo para que uno trabaje y provea para lo suyo y para sus seres queridos, tiempo para que uno disfrute su familia. Y hay un tiempo que es para Dios también, para que busquemos de Dios, para que podamos servirle. Amén. Y si ya hemos dejado pasar un tiempo, ese tiempo no se puede recuperar, pero de acá en adelante podemos seguir haciendo cosas para nuestro Dios, entregarle nuestra vida a Dios para que Él pueda obrar en nosotros y aprovechar ese tiempo, disfrutar la presencia de Dios, disfrutar que tenemos a nuestros hijos en la casa de Dios. Amén. Que no se están perdiendo en este mundo, que no corren el peligro. ¿Cuántos peligros hay en el mundo? Muchos peligros para los jóvenes, incluso para la gente grande también, para cada uno de nosotros. Pero tenemos el privilegio de poder estar en la casa de Dios, de poder estar cuidados por nuestro Dios. Amén. Juan 16, versículo 20. Dice, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amén. Vamos a tener aflicción en este mundo. Vamos a padecer. Mientras sea por la causa de nuestro Señor Jesucristo, perfecto. Pero cuando sea por nuestra rebeldía, cuando sea por nuestra falta de humillarnos a Dios, ahí estamos complicados. Amén. Pero mientras sea por nuestro Señor Jesús, por ser fieles a nuestro Dios, amén, que estas cosas acontezcan es algo bueno. Amén. Porque dice que nuestra tristeza se va a convertir en gozo. Amén. Cuando nuestro Señor nos venga a buscar y nos encuentre limpitos, puros, santos, en santidad. Amén. Trabajando en su obra, multiplicando lo que Él nos dio. Amén. Sirviendo a Dios con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros nietos, con todo lo que Dios nos dio. Es de Él y se lo debemos entregar a Él. Amén. Tenemos el privilegio de que Dios nos haya dado hijos, nos haya dado una esposa, que les haya dado un esposo, amigos, esta familia en Cristo que es tan grande, que no es solamente acá, sino es en toda la faz de la tierra. Amén. Qué privilegio tan grande. Capaz que antes estábamos solos, estábamos tristes, no teníamos a nadie. Y ahora Cristo nos dio muchos hermanos. Amén. Y todo eso lo tenemos que aprovechar y tenemos que darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Amén. Bendiciones que a veces no nos damos cuenta, la estamos gozando, la estamos disfrutando, pero no estamos agradeciendo por eso. Amén.
Colosenses. Capítulo 1. Y para poder vencer al mundo tenemos que permanecer firmes, amén. Tenemos que permanecer firmes, no tenemos que ceder ante la tentación, no tenemos que ceder, no tenemos que decir sí, no tenemos que dejar de luchar, hermano, porque cuando dejamos de luchar, ahí vienen los problemas. Cuando dejamos un lugar abierto para que el enemigo entre, estamos complicados, amén. 1:23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Amén. ¿En qué tenemos que permanecer fundados y firmes? En la fe. Y la palabra de Dios dice que el justo por la fe vivirá. Amén. Y debemos permanecer en esa fe, con esa certeza, esa convicción de que las promesas de nuestro Señor se cumplen y son para nosotros. Amén. Y debemos permanecer firmes. No dudar, no que esa fe se apague o se apoque, sino que cada día esa fe pueda crecer en nosotros. Amén. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de nuestro Padre, que es Dios. Amén. Entonces Él nos enseña a través de su palabra que tenemos que permanecer en la fe, tenemos que confiar en Él. Él es fiel, Él es justo, Él es verdadero y sus promesas son sí y sí, amén. Se van a cumplir, amén. ¿Se cumplieron las promesas de Dios en su vida? Lo que Dios prometió lo cumplió y Él sigue siendo fiel. Él no cambia. Amén. Entonces nosotros tenemos que permanecer firmes en esa fe. No que venga cualquiera y nos engatuse con algo y ya nos desviamos. Amén. Sino todo lo contrario, que nosotros podamos permanecer en esa fe y transmitir esa fe a otras personas. Amén. Que quizá tienen su fe desenfocada en otras cosas que perecen. Amén. Pero nosotros tenemos la fe verdadera en este evangelio precioso y debemos compartir con otros lo que hemos recibido. Amén. Así que tenemos que permanecer firmes y fundados en la fe. Amén. Primera de Pedro. Uno 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Entonces, ¿cómo tenemos que permanecer? En santidad. Firmes en la fe y en santidad. Amén. Y volvamos, seguimos viviendo en este mundo. ¿Cómo hacemos para permanecer en fe? ¿Y cómo hacemos para permanecer en santidad si este mundo está dado vuelta, está a la inversa de lo que Dios pide? Hay que estar firmes en esa fe. Hay que estar firmes en santidad. Amén. Porque con esa santidad vamos a ver al Padre. Amén. Entonces el enemigo sabe y usa sus estrategias, usa sus demonios, usa sus influencias para que nosotros caigamos de esa santidad. Perdamos esa santidad. Amén. Pero nosotros debemos estar firmes, firmes en la fe, limpiarnos cada día mediante la palabra de Dios, mediante su Espíritu Santo. Amén. Y permanecer, no aflojar, no rendirnos, no menguar. Si tenemos que menguar para algo, tiene que ser para que Cristo cambie nuestras vidas. No siendo rebeldes, no siendo soberbios, siendo humildes, para que Él nos pueda exaltar. Amén. Pero ante el enemigo no debemos ceder. Amén. Primera de Tesalonicenses. Estamos dando muchas vueltas, pero si es para que sea claro, buenísimo, para que lo podamos entender.
5, 17. Dice, orad sin cesar, dad gracias a Dios, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. ¿Cómo tenemos que permanecer también? Orando sin cesar y dando gracias en todo, siendo agradecidos a nuestro Dios por todo lo que Él nos da cada día. Amén. Bendiciones que recibimos que provienen de su mano. Amén. ¿Cuántas veces antes luchábamos para obtener algo y no lo podíamos conseguir? Poníamos todo nuestro esfuerzo, nuestro empeño y no llegábamos. Pero pusimos todo en las manos de Dios, seguimos esforzándonos y ahí pudimos conseguir las cosas porque Cristo es el que abre las puertas. Amén. Él es el que abre los cielos para bendecirnos. Amén. Entonces debemos permanecer orando, clamando, para que Dios nos cambie, para que Dios nos dé fuerza para permanecer firmes en la fe, en santidad, para poder vencer al mundo. Amén. Esto es muy importante, esto es muy necesario. Amén. Porque de ahí es donde se ve nuestro crecimiento, nuestra permanencia en Dios y nuestra consagración a Dios. Amén. Que es muy importante. Primera de Juan. No, perdón. Sí, Primera de Juan. Perdón, me había confundido con otro que tenía abajo. 5. Versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. ¿Cómo podemos vencer al mundo? Con nuestra fe. Amén. Confiando en nuestro Dios, confiando en el Hijo de Dios, en la obra que Él hizo. Amén. Así que debemos permanecer en Cristo, en la verdad, en su palabra. Amén. Y ahora, ¿cómo nos sentimos nosotros? Porque hasta acá venimos perfecto, ¿no? Sabemos en qué tenemos que permanecer, cómo tenemos que vencer, pero ¿cómo nos sentimos hoy? ¿Nos sentimos vencedores o nos sentimos vencidos? ¿Cómo nos sentimos? Sinceramente, pensemos, meditemos, cerremos un cachito nuestros ojos y meditemos. ¿Cómo estamos? ¿Estamos en derrota? ¿Estamos en fracaso? ¿O somos más que vencedores? Amén. Nuestro Dios nos dijo que tenemos que permanecer en fe, en su palabra, afirmados, en oración, en gratitud a nuestro Dios. Pero ¿cómo estamos? ¿Estamos así? ¿Nos sentimos así? ¿Hay gozo en nuestra vida porque estamos venciendo o nos estamos dando pelea ya? ¿Nos rendimos porque parece difícil, porque parece imposible? ¿O estamos luchando con las armas que nuestro Dios nos dio? Amén. Tenemos que pararnos en victoria, hermano. Tenemos que ver en qué estamos fallando, qué tenemos que hacer y ponernos manos a la obra. Amén. Si estamos cansados, si estamos tristes, si estamos desanimados, vamos a la fuente, a nuestro Dios. Amén. A Él debemos recurrir. Él nos ha dado su espíritu. Amén. Y nos ha dado poder. Nos ha dado su palabra. Y tenemos que confiar y tenemos que permanecer en fe. Amén. Porque necesitamos cada día consagrarnos, buscar más de Dios. Pues sabemos que nuestra vida en esta tierra en algún momento se va a terminar. No sabemos cuántos años vamos a vivir, cuándo Dios va a decir, bueno, hasta acá. Amén. No lo sabemos. Podemos estar muy bien de salud, pero si Dios dice, se terminó, se terminó. Amén.
Y no debemos desenfocarnos de que tenemos una lucha constante contra Satanás el diablo, una lucha contra nuestra misma carne, amén. Siempre tenemos que estar dando pelea. Donde paramos o descansamos, ahí es donde estamos complicados, amén. Pero el Señor nos recuerda que Él venció al mundo y que Él es el ejemplo que debemos seguir para poder vencer, amén. Así que si nuestra fe está menguando, si nuestra oración está cesando, si nuestra gratitud a Dios también está floja, tenemos que volver a buscar más de Dios, a consagrarnos más, a dedicarles más tiempo a nuestro Dios, a buscar más, escudriñar más su palabra, amén, y a creer, a pararnos firmes. ¿Quién podrá contra nosotros de esa forma? Si Dios está con nosotros, amén. Que Dios le bendiga mucho, iglesia, y que esta palabra haya sido de mucha bendición, amén.